Y continuamos con Hackeando la Política, edición electoral, para conversar ahora con el vocero de Victoria Nacional, que acaba de hacer unos cambios estratégicos ahí para potenciar la candidatura de George Forsyth. Pero ¿cómo vamos a hablar de candidatura cuando el Jurado Nacional de Elecciones a portas ya de las elecciones, a casi un mes exactamente, todavía no se sabe quiénes van a ser candidatos? Y hasta el día de hoy, George Forsyth encabeza las encuestas. Rafael López Aliaga, que es otro que está con muchas expectativas, también quedaría fuera. Entonces, ¿qué rol está jugando el jurado? ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Y bueno, preocupado, bastante preocupado por lo que viene sucediendo en el Perú. Ha señalado claramente y con mucha determinación, y creo que esa es también la labor de los medios de comunicación independientes, porque aquí no está en juego la candidatura de un candidato, de un proyecto político, sino está en juego el futuro del Perú, que va más allá, que la democracia no puede afectarse. La democracia tiene que fortalecerse. La única manera de construir un país viable y sostenible en el tiempo es teniendo instituciones sólidas, instituciones que nos permitan a los peruanos vislumbrar un futuro donde la coherencia de las autoridades permita que exista una igualdad de condiciones a los participantes. No se puede imponer en mesa lo que hay que ganar en las urnas, y eso lamentablemente además está apareciendo el común denominador, ¿no? Un ministerio público aletargado, lento para actuar ante el caso, por ejemplo, Vizcarra, un Jurado Nacional de Elecciones también todopoderoso que decide quién sí y quién no, y un gobierno también bastante lento en las reacciones, pero a la hora, pero sí tienen un común denominador, que es un hilo ideológico, que es con el cual están expresando, y además, Roberto, es que están adelantando opinión. O sea, estaban adelantando opinión para ver qué está pasando, o de repente quieren, como no funcionó el plan de postergar las elecciones, ahora sí lo están pensando de otra manera. Para decir, no, pues no hay garantías, no solo sanitarias, sino también de convulsión social. El Perú está capturado por mafias, definitivamente, y vemos las mafias del oxígeno, cuando un grupo de sinvergüenzas a espaldas del pueblo se vacunan. Y vemos las mafias de las vacunas, del oxígeno, cuando dos empresas monopolizan el oxígeno y después sabotean el ingreso de plantas de oxígeno para el pueblo. Y ahora vemos las mafias, hace poco vimos las mafias de los cuellos blancos, están las mafias de las constructoras en el Perú, y ahora vemos las mafias, lamentablemente, que existen en algunas instituciones que son tutelares del derecho y otras que tienen que mantener imparcialidad, que terminan finalmente jugando su propio partido. Hoy se hace más política en la Fiscalía, por ejemplo, que en el Congreso de la República. Y eso es algo que nosotros tenemos que reclamar, y eso es algo que nosotros tenemos que enfrentar, y eso es algo que George Forsyth ha salido a enfrentar a estas mafias. Tenemos hoy que, en el caso de George, un jurado especial electoral que acaban de declararle nulo, le declararon nulo su resolución, porque el Jurado Nacional de Elecciones, en segunda instancia, determinó que no habían los, digamos, el sustento necesario, adecuado para emitir una resolución de exclusión, como tú bien has dicho, a 5 o 6 semanas del proceso electoral. Este jurado especial, dirigido por el señor Carrasco, hizo una resolución en 12, 14 horas, de 26 páginas. Eso es increíble, eso no sucede en ningún lugar del mundo. Además, sin darle uso de la palabra al abogado del señor Forsyth. Entonces, realmente llama la atención, y vemos cómo el titular del Jurado Especial Electoral, que además ha cometido abuso de autoridad y que va a ser denunciado penalmente, porque lo que ha hecho este señor es un abuso de autoridad, es prevaricar contra las normas que están dispuestos en nuestro marco jurídico y en nuestra estabilidad jurídica nacional. No ha tenido la certeza de hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Por qué excluir a Forsyth? Le están pasando la factura de no querer ser amigo de Vizcarra ahora, de no sentar una posición con la izquierda. ¿Por qué hay que tumbarse a George Forsyth?
Yo creo que hay bastante temor. Hay un temor de que hay una persona que quiere enfrentar a las mafias. El señor Vizcarra sabemos que tiene sus tentáculos en todas las instituciones y es algo que el Congreso de la República, yo aprovecho este espacio muy importante para decirle al país que nosotros tenemos que exigirle al Congreso que inhabilite al señor Vizcarra, porque este señor, más allá de que tiene que darle cuentas a la justicia, este señor tiene que ser inhabilitado, porque no es posible que el presidente de la República, en ejercicio de sus funciones, atropelle la voluntad de la gente, se burle del pueblo peruano y finalmente mira la desgracia. Las vacunas nunca llegaron, la gente nunca tuvo la oportunidad de saber qué es lo que está pasando, las cifras cambian todos los días. Y sí, tal vez hay un móvil ideológico, sí, seguramente que lo hay. Pero más allá del móvil ideológico, acá hay un interés económico, hay un interés de gente que está enquistada en las esferas del poder y que lo único que quieren es seguir lucrando. Y que no les importa si es izquierda o derecha, siguen manipulando las cosas. No les importa si es izquierda o derecha, con la complicidad de algunos medios de comunicación inclusive que no ayudan al pueblo a abrir los ojos. Tuvo que pasar esta desgracia para por fin desnudar un gobierno mediocre como el del señor Vizcarra. Es incomprensible que cada cuarentena que se daba no tenía detrás una estrategia, no tenía detrás la adquisición de camas UCI, no tenía detrás la adquisición de oxígenos. ¿Cuánta gente se sigue muriendo? Roberto, yo te conozco de hace muchos años, eres una persona que siempre ha mantenido una coherencia política y democrática. Es más, fuiste una de las personas que marchó en contra precisamente de la dictadura de Fujimori, ¿no? Y después para precisamente salvar a la democracia del Perú, ¿no? Costó muchísimo, seguro amenazas y todas esas cosas en ese momento, seguimientos, todo lo que hacía Montesinos en esa época. ¿Qué sientes que no hayamos aprendido la lección? ¿Qué sientes que nuestro Jurado Nacional de Elecciones tenga que ser conminado por organismos internacionales como si fuéramos el CNE de Venezuela? Sí, bueno, es lamentable, ¿no? La democracia es como la salud. Cuando la tenemos no nos damos cuenta, pero cuando la perdemos, ahí viene la preocupación, porque así somos. Y eso no puede ser. Nosotros necesitamos construir un país sobre un cimiento sólido. La democracia es la base, la piedra angular para poder construir desarrollo. Y lo que hoy estamos haciendo con estas antojadizas interpretaciones de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, están generando zozobra. Independientemente si es George Forsyth o es otro candidato, quien pierde es el pueblo, quien pierde es la democracia. Y lo que necesitamos es todos los peruanos tenemos que unirnos invocando la participación, porque por cualquier reglamento, por encima de cualquier reglamento, está la Constitución de nuestro país, que claramente advierte que los ciudadanos tienen derecho a participar. Inclusive somos firmantes del Pacto de San José, dentro de lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde claramente especifica los requisitos por el cual, ¿no?, una persona tendría que ser excluida, dentro de los cuales de ninguna manera está el criterio de un reglamento, porque es un reglamento que puede ser mal invocado, porque lamentablemente hay jueces que no tienen la preparación y se pierden en la letra chiquita y no miran realmente el contexto. Hoy le podrían hacer un gran daño a la democracia. Y los peruanos, ahí tenemos que tener un solo frente, que es la lucha por la democracia. No interesa los colores políticos, lo que interesa es por delante el futuro de nuestro país. Y nosotros no vamos de ninguna manera vamos a claudicar, a impulsar nuestra democracia. George Forsyth es un demócrata, es un hombre que cree en las libertades y lo único que él propugna es una propuesta de luchar contra las mafias, de luchar con esta casta que tiene atrapada el Estado y que hay que liberarla de todas maneras. Roberto, a ver, dos escenarios. Estamos en un escenario previo en el cual el Jurado Nacional de Elecciones está deliberando, parece que está deliberando también antes de la audiencia, ¿no? Ese es lo más gracioso, no escucho, y justo te escuchaba que decías no habían escuchado en el Jurado Electoral Especial al abogado de George Forsyth. Bueno,
al parecer también han estado deliberando con fuentes oficiales, ¿no? Antes de la audiencia, pero bueno, ¿qué podría hacer Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, que es quien designa a Salas? ¿Qué podría hacer el Parlamento? ¿Qué podría hacer el sistema judicial? ¿Qué podríamos hacer antes? Y la segunda pregunta, para que lo tengas ahí, ¿qué pasa si sale la exclusión a George Forsyth y es última instancia? Ya no hay nada que hacer. En el primer escenario, ¿qué harían? Bueno, ¿Quién tiene que actuar? el órgano electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, es un órgano autónomo. Inclusive hay sendas resoluciones del Tribunal Constitucional que así lo han señalado, inclusive cuando existen acciones de amparo que ordenan reposición de algunos candidatos. Pero, digamos, tenemos que entender que estamos en manos del criterio de estos 4 miembros del jurado, que de por sí ya llama la atención, porque la ley manda 5 miembros del jurado. Entonces, el miembro del jurado que representa al Colegio de Abogados hoy no participa. Desde ya es algo que es inédito. O sea, no son los 5 miembros que imparten justicia, que podría haber un colegiado más concienzudo, más pensado en el criterio, ¿no? Hoy no, hoy tenemos que el presidente Salas, por ejemplo, tiene 2 votos, porque tiene voto dirimente. O sea, podría haber un empate, ¿no? Y el voto dirimente podría tomar finalmente partida de un lado o de otro lado. Ese tipo de cosas no puede pasar. Y ese tipo de cosas se debió de advertir antes. Entonces, ¿dónde está la transparencia? Por ejemplo, que siempre levanta la voz de protesta. Hoy está desaparecida, yo no he escuchado nada de transparencia. Tienen que ponernos los reflectores, digamos, la OEA, ¿no? Y las diferentes instituciones internacionales que ya están diciendo que algo está pasando en el Perú y que puede ser muy grave. Y tu segunda pregunta es, nosotros lamentablemente, si Dios no lo quisiera y este señor cegado tal vez por otro tipo de motivaciones o este colegiado que Dios no, yo invoco a Dios y creo además que la sensatez le va a llegar, creo que no tendrían por qué excluir a nadie. Y más adelante, si es que así fuera, bueno, tendrán que tener las denuncias que la ley corresponde, porque el daño ya está hecho. Y no se va más allá de presentar acciones de amparo y otro tipo de acciones legales por los tiempos, por la cercanía del proceso electoral, que es a menos de 5 semanas aproximadamente, va a ser imposible, o sea, materialmente imposible. Pero sí, lo que sí creo que todos los peruanos tenemos que buscar es que quede un precedente para que no exista abuso de poder, ¿no? Ahora, que es lamentable que esta entrevista, que debería convertirse cuando la pactamos, era hablar de la nueva estrategia de campaña de Victoria Nacional, hablar de los proyectos, de la visión que tiene George Forsyth, del trabajo que iba a hacer, del match final para lograr entrar a la segunda vuelta, y terminamos pues hablando, o sea, la agenda cambió, la agenda toda la semana, porque ahora ni siquiera resuelven, o sea, se van a demorar una semana aproximadamente en deliberar, en sacar una resolución. Primero la van a filtrar, seguro, para tratar de medir la opinión pública. Se hará un psicosocial, ¿no? Con lo cual tienes un jurado nacional de elecciones político. Qué complicado es eso, ¿no? Sí, pero tiene colación, mira, porque realmente el Perú no viene funcionando bien. Las instituciones no vienen funcionando bien. El Estado no viene funcionando bien. Las mafias han capturado el Estado y nosotros tenemos que entender eso. Las mafias de los hermanitos, ¿qué cosas eran eso? ¿Quiénes eran los que estaban? Son los mismos que en algún momento también han rotado, porque el Jurado Nacional de Elecciones están compuestos por representantes del Poder Judicial, donde no todos, pero gran parte, tienen problemas de corrupción y gente que está en una mafia enquistada muchos años. Otro representante de la Fiscalía, y que no es exenta a este tipo. Yo te decía que hoy en la Fiscalía se hace más política que en el Congreso, porque inmediatamente te hacen una denuncia por quítame esta paja con tal de tratar de debilitarte en tus aspiraciones políticas. Y eso es lo que viene pasando. El Perú está capturado por mafias y creo que sí, nosotros tenemos que despertar. Esto que ha pasado
con el oxígeno, que hace un momento te decía. Es lo mismo que pasa con las grandes obras en el país. Chavimochique está parado, Maje Siguas está parado, el Hospital Lorena en Cusco, 10 años, Miguel, 10 años que viene paralizado. ¿Cuánta gente ha muerto por eso? Por eso George habla de delito de lesa humanidad y salen por ahí algunos a decir ¿qué lesa humanidad? Si lesa humanidad es el exterminio en caso de guerra. Por el amor de Dios, ¿qué significa que mueran cientos de peruanos por unos corruptos, unos miserables que se han apoderado de ese hospital? ¿George Forsyth fue aliado de Martín Vizcarra cuando era alcalde? Jamás, jamás, jamás. Era un alcalde que tenía que coordinar con el señor Vizcarra, que le tocaba las puertas al alcalde de Lima, que le tocaba las puertas al presidente y muchos ministros. Y como él dice, ¿cuál es la desesperación de George? Que lamentablemente el Estado hace, digamos, te trata como si fueras el último en la cola a los propios peruanos, porque ahí tenemos un gobierno de privilegios, tenemos un gobierno de privilegiados. El Perú no necesita un gobierno de privilegiados. El Perú necesita un gobierno de todos. Y no es un tema ideológico. Las muertes de las personas, la insensatez de lo que viene pasando con nuestros compatriotas no tiene que ver con colores ideológicos. Yo lamento mucho cuando dicen que los privados no compren. Por favor, se tratan de vidas humanas. Si tenemos un Estado y un gobierno ineficiente, no importa si tenemos que abrir las puertas con regulación del Estado. La vida de la gente está por delante de todo. Pensemos, seamos más creativos. ¿Por qué no le damos a Salud, por ejemplo, que haga las adquisiciones si el MINSA ya fracasó? Si quieren continuar, digamos, con un modelo de compras y adquisiciones a través del Estado. Para ir cerrando, los medios no han estado dando una cobertura a ese tema. Más eran estas frases desafortunadas de la candidata a la vicepresidenta, el señor López Aliaga, las 50.000 vacunas, que no vacunan a nadie, ¿no? Y seguro, cuando sale la resolución, traerán pues 50.000 más, y eso es lo que va a pasar. ¿Cuál es el rol que cree que está teniendo los medios en este momento? Están jugando también un partido, ¿no? Y me preocupa, no me gusta hablar de medios de comunicación, pero sí me preocupa que no se estén poniendo en primera línea para defender lo que hizo que a estos dueños les quitaran sus medios, porque les quitaran sus medios, se empeñaron las líneas editoriales y no se dan cuenta de lo que puede pasar. Yo no digo, en este momento yo no creo que ningún medio, si tienen su libertad de decir yo apoyo a este o al otro, pero lo que sí es que no ven el riesgo en el cual puede caer el Perú. Hay una frase muy histórica y creo que hoy cobra bastante vigencia. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y lo que tenemos que hacer los buenos peruanos es informarle al país. Tenemos que salir a comunicar, tenemos que salir a ganarle a estas mafias que también están en los medios de comunicación, que también vienen funcionando y que trabajan a través de las, digamos, ya que está de moda estas palabras, las dádivas que les dan los gobiernos de turno. Nosotros no podemos permitir eso no puede continuar. Tenemos que tener medios de comunicaciones independientes que le permitan al ciudadano sacar sus propias conclusiones de manera objetiva. Y aquí lo que nosotros invocamos es a mantener un país que tenga las garantías, que genere estabilidad. Venimos de extremos. 4 presidentes en 4 años y medio. ¿Por qué? Porque los extremos, porque habían los fujimoristas y los antifujimoristas. Aquí todos somos peruanos, tenemos que establecer objetivos de país. ¿Qué es lo que queremos? En materia de sanidad, esta crisis pandémica, ¿qué nos ha desnudado? Que no tenemos atención primaria, claro, que no tenemos hospitales con gran capacidad para la atención. Por nuestra incapacidad. El tema de ahora, ¿qué nos ha desnudado? El tema de la brecha económica que existe a pesar de un crecimiento. Basta ya de seguir midiendo nuestro crecimiento con un PBI absoluto. Hay que mirar el PBI sectorial para ver si estamos creciendo en pesca, si estamos creciendo en qué otras actividades comerciales, en agricultura. Una ley maravillosa, importante, la ley de promoción agraria, la destruyen. Si hay cosas que perfilar, las arreglamos, pero no es posible que un país que está creciendo en la agroexportación, por no corregir
por supuesto, que hay que corregir, porque no se puede meter con los salarios, con los jornales de nuestros agricultores, terminen tirando todo al vacío. Eso es lo que hoy nos está pasando y que nosotros tenemos que enmendar. El Perú no puede quedarse atrapado en medio de estas extremistas que plantean de un lado y otro lado. El Perú necesita una gran concertación y George Forsyth tiene esa cualidad. George Forsyth no tiene enemigos, ni los va a tener, ni lo vas a escuchar hablando mal de uno ni de otro. Él lo que quiere es una gran concertación por el Perú. Correcto, Roberto. Bueno, espero que volvamos a estar, espero que no se den las exclusiones y que podamos conversar de proyectos, de visión, de políticas públicas, de lo que realmente necesita el pueblo peruano, que no son este tipo de circos. Sí, así es, Miguel. Muchas gracias y esperemos esto. Y invoco a las autoridades del órgano electoral que hoy día van a ver el informe en unos minutos de la ponencia de nuestro abogado, el doctor Aurelio Loret de Mola, que pondere esta situación, pero no solamente pensando en la participación de un candidato, sino que pondere la participación de todos los candidatos, porque el Perú necesita resolver, impulsar o fortalecer la democracia en las urnas, no de ninguna manera en la mesa. Correcto. Ha sido Roberto Rojas, vocero de Victoria Nacional, quien ha estado con nosotros. Vamos a un corte y regresamos con Luis Flores, candidato al Congreso por Lima por Avanza País.